Salam alaikum wa rahmatullah. Hermano me escribe lo siguiente. Salam alaikum Omar, me gustaría saber de la traducción del ayat del Sura de Hud 11.114. Que pases un buen día. Para que lo hermano, disculpa el tiempo que te debía para responder, pero estoy bastante liado. Bien, dice así este ayat, y establece salat de los dos extremos del día y en las primeras horas de la noche. Es cierto que las bondades anulan las maldades. Aquí, en esta traducción, que creo que es de Melana Navío, pues se da por hecho de que se está hablando de la oración, salat como oración. Porque claro, dice que en determinados momentos hagamos esta oración y que es cierto que las bondades, y aquí se entiende que salat es una bondad, anula la maldad. Pero claro, en árabe no está diciendo exactamente esto. ¿Por qué? Porque cuando dice es cierto que las bondades, en árabe dice las buenas acciones, y el sentido básico de estas buenas acciones es las acciones que provocan un orden, un equilibrio. Ese es el sentido básico. Anulan las maldades. Estas maldades son, en su sentido básico también, acciones que provocan el desequilibrio. Pero se está hablando de acciones realmente en el texto en árabe, no de bondades o maldades, no, se está hablando de acciones. Esas palabras tienen que ver con la acción en árabe. Bien, si tenemos esto en cuenta y también que, como ya os he dicho muchas veces, salat tiene varios significados, no solo significa oración, significa rezo, pero también en su sentido más básico es acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. En el contexto del Corán, acercarse a Allah y cumplir con sus preceptos, con los principios y valores que aparecen en la revelación. Entonces, esto también se puede entender como organizar sesiones, reuniones que faciliten una estructura que permita cumplir con estos preceptos y valores que Allah nos ha descrito en su libro. También hacer reuniones para glorificar y alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo tiene que ver con acercarse a Allah, pero no tiene por qué ser exclusivamente un rezo o una oración. Esto por un lado. Por el otro, vamos a fijarnos en el contexto donde aparece este ayat, hermano. Fíjate bien. Está hablando de acciones todo el rato, no habla de rituales. Voy a leer el pasaje del 111 al 117. Dice así, y por cierto que a todos les pagará tu Señor por sus obras, por sus acciones. Él conoce perfectamente lo que hacen. Así pues, sé recto, o sea, haz el bien, tal y como te he mandado, en compañía de los que se han vuelto atrás de su error junto a ti. Y no vayáis más allá de los límites, o sea, no cometáis transgresiones, pues en verdad Él conoce perfectamente lo que hacéis, o sea, vuestras acciones. Y no os inclinéis del lado de los que son injustos, es decir, de los que cometen maldades, pues en ese caso el fuego os alcanzaría y no tendríais fuera de Allah a quien os protegiera ni seríais auxiliados después. Y establece el salat en los dos extremos del día y en las primeras horas de la noche. Bueno, aquí tampoco no dice las primeras, dice al acercarse a la noche en árabe, pero bien, se entiende. Es cierto que las buenas acciones impiden o anulan las malas acciones. Es decir, el equilibrio que surge al acercarse a los preceptos de Allah y cumplirlos, ese equilibrio hace que se anule el desequilibrio que se pueda formar, no solo en la comunidad o en la sociedad, sino en el grupo o en el individuo. Continúa diciendo, esto es un recuerdo para los que recapacitan. Y sé paciente, y esta palabra paciencia, ya lo hemos dicho en otros vídeos del canal, tiene el sentido básico de esforzarse al máximo para alcanzar un objetivo. Esto es el sentido básico de la palabra paciencia en árabe. Pues en verdad Allah no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Otra vez, acción.
Se relaciona el esfuerzo de la persona con el intento de hacer el bien. ¿Por qué no hubo entre las generaciones que os precedieron gente de arrestos y discernimiento que hubieran impedido la corrupción en la tierra? Impedir la corrupción, es decir, hacer acciones productivas para que no haya corrupción. Otra vez, acciones. De la que solo unos pocos de los que de ellos salvamos estuvieron libres, mientras que los injustos siguieron la vida fácil en la que se habían corrompido, es decir, hacían el mal, siendo de los que hacen el mal. Y tu Señor no iba a destruir una ciudad a causa de ninguna injusticia, mientras sus habitantes fueran de los que ponen orden, de los que hacen el bien, de los que buscan el equilibrio. Entonces, hermano, cuando coges todo el contexto del pasaje, te das cuenta que habla no de rituales, sino de acciones. Yo esto lo tengo muy en cuenta porque si salat tiene varios significados, desde mi punto de vista, aquí está muy claro que no significa oración, o que tiene más sentido que signifique acercarse a Allah, porque este acercamiento es cierto que produce equilibrio en la sociedad y acaba con el desequilibrio. Es cierto que cada uno lo entiende como puede o como quiere, pero si se entiende única y exclusivamente como rezo, pues aquí hay una incoherencia o una contradicción, porque vemos mucha gente que hace la oración y después esto no supone un acabar con el desequilibrio o la maldad, porque siguen haciendo estragos en la sociedad. Hay mucha gente que hace salat y se comportan fatal. Entonces, lo que nos está diciendo en árabe el texto es que haciendo el salat, ciertamente vamos a acabar o anular el desequilibrio y la maldad. Entonces, claro, es difícil entenderlo como rezo, aquí el término salat, pero está claro que si lo entendemos como salat, o sea, como oración, pues bueno, tenemos que revisar también 1778 y 2458 porque allí se marcan tiempos del salat, entonces tendríamos que tomar toda esta información que nos dan los versículos y desde ahí establecer si son 2, 3 o 5 rezos diarios. Todo, si es extraído de la escritura, pues va a ser válido, porque estamos interpretando según el Corán. Un fuerte abrazo, hermano, Barakallahu fik y Assalamu alaikum wa rahmatullah.